Bueno, pues lo primero, buenas tardes ya. En primer lugar, quiero agradecer a los medios de comunicación su presencia hoy dando cobertura a esta rueda de prensa. En segundo lugar, comunicarles que comparezco como portavoz, en calidad de portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, para exponer nuestra posición respecto al caos generado por la Junta de Extremadura en la educación durante este inicio de curso escolar. Antes que nada, quiero manifestar nuestro apoyo incondicional a los jóvenes extremeños y también a sus padres que han visto cómo se vulneraba el derecho fundamental a su educación, a una educación de calidad y para todos, que está pagada con sus impuestos, no con el dinero de la Junta de Extremadura. Ese transporte escolar estaba ya pagado con sus impuestos. Vox ha apoyado, apoya y apoyará siempre el derecho a una educación de calidad de los extremeños. Es un derecho que tiene todo ciudadano y sobre todo los jóvenes, el derecho a formarse y a utilizar esta educación como ascensor social. Esto tiene aún mucho más sentido en el ámbito rural de Extremadura, donde aumentan las dificultades tanto para los padres como para los jóvenes extremeños. Hemos vivido y las familias afectadas han sufrido una sucesión de despropósitos por parte de la Junta de Extremadura que ha llevado a una auténtica situación de caos y a un desastre en la educación extremeña. Todo comenzó por la incapacidad de negociación del Gobierno de María Guardiola, un Gobierno que no sabe, no quiere y cuando quiere ya no puede negociar, como lo ha venido demostrando a lo largo de todos estos meses. No supo negociar los presupuestos, tuvo serias dificultades en negociar una solución para el transporte sanitario terrestre y tiene un grave conflicto abierto con los docentes de la educación secundaria a los que se le niega la homologación salarial con la media del resto de España. Un derecho fundamental como es la igualdad, igual trabajo, igual sueldo y la igualdad con el resto de los ciudadanos españoles. Y al final, siempre el Gobierno de María Guardiola siempre actúa igual, siempre tiene el mismo modus operandi. No negocia nada, acaba levantándose de la mesa en el último momento y acusa a la otra parte de romper el acuerdo y, además, de intentar cometer ilegalidades. Ese es su modus operandi permanente. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Gobierno de María Guardiola se levantó de la mesa en el último momento de la negociación de presupuestos con Vox? ¿Se acuerdan? Porque decían que habíamos roto el acuerdo y, además, que pedíamos cosas ilegales como eran las consultas populares en los municipios afectados. Y luego ellos piden eso mismo en otro sitio de España. O las polémicas, como he dicho, que hubo con el pliego y el convenio colectivo del transporte sanitario terrestre. También hubo mucha polémica en esa negociación. Pues la semana pasada hacen algo similar y en el último momento intentan obligar a unas empresas a trabajar a pérdidas. Y dicen a la opinión pública que estas empresas tienen la obligación de licitar, aunque las empresas no querían, lógicamente, no podían licitar a pérdidas. Y según las informaciones que trascienden por la prensa, sí era un problema económico en un primer momento, claro que lo era un problema económico. Si el transporte escolar es un servicio público y esencial, que lo es, la obligación del Gobierno de Extremadura es dar las condiciones económicas y laborales a las empresas que tienen que darlo para que compitan entre ellas y el servicio se dé. Eso rebajará las pretensiones económicas. Lo que no se puede hacer justo lo contrario que ha hecho la Junta de Extremadura. Y este Gobierno se vanagloria de saber gestionar. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. A continuación, las empresas no aceptan este manu militari, esta forma de negociar autoritaria, y no licitan. La Junta de Extremadura se va al juzgado y acusa y denuncia a las empresas por lo penal, según la Junta de Extremadura, por coacciones y amenazas a otras empresas, de unas empresas a otras. Se supone que tendría pruebas, se supone. Buena forma de seguir negociando con espíritu constructivo. El juzgado deniega las medidas cautelares planteadas por la Junta de Extremadura y los niños se quedan en casa, que es lo principal. Los niños se quedan en casa.
Empiezan las prisas habituales de este Gobierno y la Junta dice que paga 0,26 euros por kilómetro a los padres, como si fuese una cuestión de gasolina, Pero no se dice nada de las horas perdidas por los padres de horario laboral en la ida y en la vuelta de la recogida de los niños. No se dice nada que hay niños que los padres no pueden llevarlos de ninguna manera y que no se pueden quedar solo en casa y que se tiene que contratar a un cuidador. De eso no se dice nada. No se dice nada de familias que no tienen capacidad de comprar el material, tablets, para una educación telemática sobrevenida y que se han gastado un dineral en los libros de texto para una educación presencial. Es decir, la Junta todo lo arregla cuando se ve con el agua al cuello con ayudas. Y ayudas, iba a decir algo que no corresponde, pero ayudas y anuncios de televisión, vamos a dejarlo ahí, poco efectivas. Al final, los padres no llevan los niños al colegio, entre 5.000 y 6.000 niños no van al colegio durante 4 días, muchos profesores se niegan a dar una clase, una educación telemática híbrida, presencial y telemática a la vez, porque ni tienen la planificación académica adecuada, ni tienen material, y no se le puede obligar a ellos de buenas a primeras, y tenemos la situación que hemos visto estos días. Durante el fin de semana empiezan las reuniones express habituales de este Gobierno, que todo lo deja para el final como los malos estudiantes. Al final, el lunes, se filtra por la mañana un principio de acuerdo con las empresas que será anunciado a las 3:30 de la tarde, a la 1:30, de la tarde, por la consejera de Educación. Si todo lo anterior puede parecer surrealista, todo lo anterior que le he comentado, lo que pasa a partir de la 1:30 de la tarde del lunes, si lo calificamos como kafkiano, nos quedamos cortos. Se suspende la rueda de prensa in extremis con la consejera de Educación de cuerpo presente y trasciende que el supuesto acuerdo que nos iba a comentar la consejera implicaba una partida económica de más de 1 millón de euros, por tanto sí era un problema económico de inicio, lo reitero una vez más, y que la Junta retiraría la denuncia por coacciones y amenazas. Por la tarde no se llegó a un acuerdo, pero se llegó y se dijo que no se llegó a un acuerdo porque las empresas, cómo no, pedían ilegalidades a la Junta de Extremadura. ¿Recuerdan el modus operandi de la negociación de los presupuestos? Pero me quiero centrar en lo que dijo o lo que se filtró de la retirada de la denuncia por coacciones y amenazas. Esto alguien lo debería de aclarar. Y lo debería de aclarar la presidenta María Guardiola Martín. Si alguien tiene constancia de un delito y tiene pruebas, debe denunciarlo. No se puede retirar una denuncia por interés propio, sabiendo que se ha cometido un delito. Si lo haces y retiras la denuncia, los ciudadanos pueden pensar que se denunció sin pruebas y se denunció para coaccionar a la otra parte. La obligación de cualquier funcionario público, de cualquier administración pública, de cualquier servidor público, es perseguir los delitos cuando se tiene constancia fehaciente y pruebas de que se han cometido. Y no se puede retirar una denuncia para llegar a un acuerdo. Al menos así lo entendemos desde Vox Extremadura. Al final, ayer por la tarde, tras 4 días con media Extremadura sin transporte escolar, se alcanza un acuerdo. Este acuerdo alcanzado supone la prueba definitiva de que la Junta de Extremadura no tenía razón, pues han terminado por ceder en todas las reivindicaciones de las empresas. Curioso. Ya no hay supuestas ilegalidades. Ya las supuestas ilegalidades que requerían las empresas ya serán modificadas, ya se harán modificaciones y ya no hay supuestas ilegalidades. Y lo más grave, dentro de toda la gravedad, es que se retira la denuncia. Yo no lo entiendo. Si no había ilegalidad, ¿por qué se denuncia? ¿Para presionar?
un plan mafioso para coaccionar, y si hay realmente una coacción y amenazas y se ha cometido un delito y tiene prueba de ello, no se puede retirar la denuncia. Un servidor público eso no lo puede hacer. Este acuerdo que se ha alcanzado, que fue anunciado ayer por la tarde, es la constatación final de la incapacidad manifiesta del Gobierno de María Guardiola Martín para tan siquiera ser capaz de garantizar un normal funcionamiento de un servicio público tan básico como es la educación. Desde nuestro grupo parlamentario hemos intentado ser prudentes, no nos hemos puesto ni de parte ni de unos ni de otros, desde el mismo día que se planteó el conflicto de la Junta de Extremadura y la empresa del transporte escolar. Hemos intentado ser lo más prudente posible, con el deseo de que la situación se arreglase cuanto antes, por el bien de los estudiantes, que son los principales perjudicados, y sus familias, que han sufrido multitud de inconvenientes económicos y laborales. Y por un derecho que tienen pagados, que pagan religiosamente cada vez que hacen su declaración de la renta. Ahora, que el servicio se ha restablecido y parece que puede darse una cierta normalidad, ha llegado el momento de exigir responsabilidades políticas. ¿Dónde ha estado la presidenta de la Junta de Extremadura durante todo este tiempo? ¿Alguien la ha visto? Habrá estado en su despacho, no digo que no. ¿Se ha puesto al frente de la crisis María Guardiola? No. ¿Alguien ha oído algunas declaraciones de María Guardiola al respecto? Yo en este momento no he oído ninguna. No sé si en este momento estará haciendo declaraciones, pero yo hasta este momento que he entrado en esta sala de prensa no he oído ninguna. No ha hecho ningún tipo de declaración respecto al problema que han tenido los jóvenes extremeños con su transporte escolar y con su educación. Y esto es importante. ¿Ha desautorizado en algo o en algún momento a la consejera de Educación, la presidenta de la Junta de Extremadura? No, no la ha desautorizado en nada ni en ningún momento. Por tanto, nosotros, ante esta situación, pensamos y creemos y aseguramos que la consejera ha estado actuando con su aprobación y siguiendo punto por punto las directrices de María Guardiola Martín, presidenta de la Junta de Extremadura. ¿Y cuáles han sido estas directrices? Lo que ustedes han visto, que lo han visto en persona propia y nosotros se lo acabamos de comentar. Obligar a las empresas a licitar cuando no tenían obligación de hacerlo a pérdidas. Denunciar a las empresas en un juzgado por lo penal cuando no se sabe, si eso ha sido aconsejado, y lo tendrían que explicar, si esa denuncia ha sido aconsejada por los servicios jurídicos de la Consejería o ha sido aconsejada por alguien con formación jurídica en el Consejo de Gobierno. Hay que aclararlo, porque hay dudas. Posteriormente, han aumentado la partida en más de 1 millón de euros cuando el daño ya estaba hecho y cuando decían que no era un problema económico. Ofrecer la retirada de la denuncia presentada en un juzgado contra las empresas. ¿Eso de dónde ha venido? Si no ha habido ningún tipo de rectificación, ha venido de arriba. Y finalmente, ayer, antes del acuerdo, la portavoz del Gobierno dijo que se iba a recurrir la desestimación de las medidas cautelares por parte del juzgado, que seguían adelante, minutos antes, horas antes de llegar al acuerdo. Por tanto, desde Vox consideramos que la única y la principal responsable de todo este caos es María Guardiola Martín, porque el transporte escolar del curso 25-26, como he dicho ya en reiteradas ocasiones, está pagado y requete pagado por los padres afectados y por los que no, por mí, por ustedes, por mis compañeros, porque es un servicio público que se paga, que pagamos todos los ciudadanos. El Gobierno de María Guardiola tiene, por tanto, la responsabilidad de gestionar debidamente este servicio y no sabemos en qué se gastan nuestros impuestos. Si se lo gasta en los 4.200 euros por los MENAS, si se lo gasta en financiar a los sindicatos de clase que tienen una desorbitada financiación, que hacen el mismo trabajo que los sindicatos profesionales que viven de sus cuotas profesionales, de sus cuotas de afiliados, o se los gasta en la cooperación internacional que está ya cubierta por el Estado, o se los gasta en la creación de observatorios de opinión pública para saber la opinión de los extremeños según ella, pero creo que la opinión de los extremeños con respecto a la educación está bastante clara. Que Extremadura no tenga AVE por culpa del Gobierno de España es una vergüenza nacional, así de claro. Pero que los niños de Extremadura no hayan tenido autobuses para ir a clase es una vergüenza del PP y del Gobierno de María Guardiola. Para la Junta esto será hacer ruido. Su portavoz dirá que enfangamos y hacemos ruido, pero no es así.
es decir la puñetera verdad y poner al Gobierno delante del espejo de su vergüenza, las cuales sufren los ciudadanos corrientes. Vox estará siempre al lado de los ciudadanos, en defensa de una educación universal y gratuita, con la fuerza que la sociedad nos ha dado, de 5 diputados, y con la que nos dé en el futuro de más o de menos. Finalizo remarcando nuestro apoyo a los jóvenes afectados y a sus familias. Desde Vox instamos a esas familias a que exijan sus derechos y pidan responsabilidades. Vox las va a pedir. Ya lo dijo ayer en un titular de un periódico nacional, El Economista, la portavoz del Gobierno, María Guardiola. Y abro comillas, el Gobierno es responsable, pero no culpable. Yo añadiría, la culpabilidad o no la deberá dictar los jueces. Muchas gracias, estoy a su disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer. Sí, hola, buenos días. Quería preguntarle si desde el Grupo Parlamentario Vox, como la semana que viene hay pleno y hay preguntas directas a la presidenta, tienen contemplado preguntarle precisamente las explicaciones. Y luego, por otro lado, el portavoz del Partido Popular no ha dicho que se haya cedido en todos los puntos, porque de hecho se pedían rutas que se quitaran a las que ya lo estaban prestando y demás. Bueno, ha explicado un poco, ha aclarado un poco que no son exactamente los mismos puntos, se ha llegado a un acuerdo después de una negociación. Vamos a ver, primera pregunta. Eso a lo largo, queda todavía prácticamente 2 semanas y a lo largo de estas 2 semanas lo valoraremos. Si hacemos alguna pregunta a la presidenta, también ya no como grupo parlamentario, sino como ciudadanos. Es decir, el ciudadano espera que María Guardiola hable, que María Guardiola explique. También, es decir, no creo yo que haya que esperar al día 25 de octubre a que un parlamentario, sea del grupo que sea, le pida explicación a María Guardiola. O sí, si llega el momento, pues habrá que hacerlo. Pero vamos, sería muy triste. Sería muy triste que la presidenta del Gobierno no explicase a los ciudadanos lo que ha pasado, por qué ha pasado y que no va a volver a pasar. Con respecto al portavoz del Grupo Popular, es decir, es la forma habitual. Lo esencial se ha cedido. En lo esencial se ha cedido. Quizás se haya perdido una coma. Quizá haya habido un punto y seguido, pero lo esencial, ustedes convendrán conmigo, es que se ha cedido. Y se ha cedido, y ahí ya no me quiero... Pero si se ha cedido, se podía haber evitado. Si se ha cedido, se podría haber evitado. Yo le quería preguntar, has expuesto una serie de hechos durante la última semana. Se ha referido sobre todo a María Guardiola y su ausencia, pero se ha referido poco a la que ha estado en esas conversaciones, por lo menos directamente, que es la consejera o parte del equipo de la consejera. Me gustaría saber, para ustedes, cuál sería la asunción de responsabilidades en todo lo que ha ocurrido. Lo he dicho claramente, es decir, la consejera ha seguido punto por punto las directrices de María Guardiola. En ningún momento María Guardiola ha desautorizado o ha corregido o ha modificado ningún tipo de acción que ha hecho la consejera de Educación. Es decir, si hubiese habido algún tipo de manifestación de la presidenta valorando, modificando, corrigiendo el procedimiento de actuación del Gobierno de la Junta de Extremadura, concretamente del área responsable de educación, nosotros nos dirigiríamos a quien ha actuado autónomamente, en cierta manera, pero no ha sido el caso. No ha sido el caso, es decir, la consejera ha hecho estrictamente lo que se le ha pedido desde arriba, porque en ningún caso desde arriba se le ha corregido absolutamente nada, ni en los modos, ni en las maneras, ni en el fin, todo lo que ha sucedido a lo largo de estas 2 semanas. Nada. Con lo cual, la responsable última de todo este caos es María Guardiola Martín. Y que ella asuma y que ella tome las decisiones políticas que le correspondan.
pero no se puede responsabilizar en último término al subordinado cuando el subordinado ha hecho expresamente, punto por punto, lo que se le ha dicho desde quien tiene la responsabilidad última. Si no fuese el caso, que María Guardiola lo explique, que diga que la consejera ha actuado de forma autónoma, y entonces nosotros pediremos responsabilidades políticas a quien las tendría en ese caso, que sería la consejera. Creo que es razonable, creo. Y también le quería preguntar, nos ha señalado que van a estudiar cuáles serían esas medidas o que llevarían en el terreno de la Asamblea sobre esta materia. Me gustaría saber si ustedes creen que esto daría para un debate monográfico, no sería suficiente con preguntas al Ejecutivo. Nosotros, siguiendo lo que hemos hecho de aquí para atrás, es decir, actuar con prudencia, vamos a ir viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos, qué actitud va teniendo el Gobierno de Extremadura, y conforme se vayan desarrollando los acontecimientos, conforme se vayan dando las explicaciones correspondientes y se vayan tomando las medidas correspondientes y se vaya solucionando el tema, actuaremos en consecuencia. No le puedo adelantar nada porque va a depender todo de cómo se afronte y se afronte las responsabilidades y el problema en el futuro. Ahora, yo les digo, si yo, y ya no como Vox Extremadura, que vamos a pedir responsabilidades y vamos a estar permanentemente del lado de las familias y de los estudiantes. Pero yo les digo, si yo hubiese sido un padre afectado, con una niña de 15 años que tengo en secundaria y un niño de 12 años, yo intentaría hacer una plataforma de padres afectados. Y ya que la portavoz del Gobierno ha dicho que el Gobierno es responsable pero no culpable, yo pediría desde la plataforma de afectados daños y perjuicios por los graves inconvenientes causados a esta familia y a los estudiantes. Porque si es responsable, a quien hay que pedírselo es a los responsables. Y el culpable ya lo dictará no la portavoz del Gobierno de Extremadura, sino el juez competente. ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias por cubrir esta comparecencia.